Saludos, esto que hemos visto acá ha sido una muestra de nuestro reproductor de video y audio Riddle Player realizado en el lenguaje de C#. El mismo fue sometido a una evaluación de sus características de composición. Como podemos ver en este recuadro, tenemos un total de 9 características con su justificación respectiva de si la cumple o no y un rating a esta. Entremos en detalle respecto a cada una de las características. Para eso tenemos el apoyo de nuestra presentación acá. La característica de balance tenemos acá que no la cumple debido a la justificación acá presente de que vemos que del lado derecho posee un total de 7 controles y del lado izquierdo posee un total de 5. Pese a ser un número cercano, no es un número balanceado, es decir, para que sea balanceado debería ser el mismo número, por eso no la cumple. Pasando a la característica de simetría, vemos que tanto el lado izquierdo como el lado derecho no son iguales, es decir, no son idénticos, poseen alteraciones tanto del diseño como la distribución de ciertos iconos. Por eso tampoco la cumple como vemos acá. Ahora bien, la regularidad, acá tenemos la regularidad y previsibilidad. Tenemos esta diapositiva y si vamos a nuestro documento podemos ver que con la regularidad y la previsibilidad sí son cumplidas. En el caso de la regularidad tenemos que posee consistencia en tanto en formas y tamaños y colores, y en previsibilidad, al ver parte de los controles nos da una idea de cómo debe verse el resto. Esta idea se cumple, es decir, podemos ver que los controles poseen similitudes tanto en tamaño, forma y colores. Esto con respecto a la regularidad. También de cara a la previsibilidad, al observar ciertos controles nos da una idea de cómo deben verse los demás. Por ejemplo, tenemos este slider que corresponde a la barra de reproducción. Nos da una idea de cómo debe verse la barra de volumen y esto se cumple, al igual que ciertos otros iconos. Por ejemplo, este de retroceder 10 segundos y nos da una idea de cómo debería verse el de avanzarlo, lo cual se cumple. Así también con los demás. La característica de secuencialidad, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta? Bueno, vemos que lo primero es que sí se cumple y se justifica debido a la organización eficiente e intuitiva de los elementos. Aquí tenemos una distribución del programa: título, contenido y controles, ¿verdad? Es una distribución bastante usual. Entonces, en el apartado de controles tenemos lo que es una secuencia, ya que los controles más importantes o más destacados van de primero, en este caso nuestro slider de reproducción. Luego directamente abajo en el centro le siguen los controles respecto al contenido en reproducción. Del lado izquierdo tenemos lo que son los de ajustes de volumen y por último del lado derecho los de selección y funciones alternas, como son el de full screen. Respecto a la economía, ¿verdad?
tenemos que los controles que tenemos son sencillos y amigables a la vista. Como podemos ver en este slide, es una interfaz amigable. Los controles son sencillos, pero a su vez son eficientes. También vemos que hacen rejuego, como por ejemplo al reproducir archivos de música. La onda de reproducción es de color verde. Igualmente lo que es el progreso del contenido y el volumen actual. Seguimos. Respecto a la unidad, vemos acá que dice que los elementos relacionados poseen los mismos tamaños, formas y colores. Y esto es así, como pudimos observar anteriormente. Aquí tengo agrupado en sectores lo que son los elementos que poseen relación, como son los controles de minimizar y cerrar el formulario. Estos poseen en común que son los relacionados al progreso del video, es decir, el tiempo que lleva transcurrido, el tiempo total y su slider de progreso. Aquí los de volumen y aquí los de control del contenido y aquí funciones varias. Entonces vemos que son consistentes en tanto tamaño, formas y colores, así que se cumple. La simplicidad. Con la simplicidad tenemos acá que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Vemos en justificación que nos dice que los controles persisten visibles a lo largo de la reproducción. Sin embargo, esta en modo full screen se supera el inconveniente. ¿Qué es lo que nos quiere dejar dicho? Que al ver un contenido multimedia de la forma normal, ¿verdad? Que no es la pantalla completa, estos controles de la parte inferior permanecen en pantalla. Entonces, para que se cumpla la simplicidad, se debería optimizar lo que es el tamaño en la pantalla. Y la mejor forma de optimizarlo sería cubriendo estos controles una vez no se estén utilizando, ya sea que se deslicen hacia abajo u otra alternativa. Entonces, la alternativa que tiene presente el reproductor es la opción del full screen, como podemos ver de este lado, la cual resuelve dicho inconveniente, aunque al no ser la más idónea, hace que no se cumpla lo que es la característica de simplicidad. Y por último tenemos el agrupamiento, que nos dice que en su justificación que los elementos relacionados poseen cercanía. Vemos que no se cumple y un rating de 8 de 10, es decir, bastante elevado. ¿Y por qué no se cumple? Vemos que esos elementos de aquí arriba son elementos agrupados y relacionados, pero la mayoría de controles están agrupados por relación, exceptuando este grupo, ¿verdad? Este que tenemos acá, que lo está por balance, lo cual rompe con la característica de agrupamiento. Es decir, estos dos elementos de acá están agrupados, pero no porque tengan una relación uno con el otro, sino para mantener un orden o mejorar lo que es el balance en el programa. Y así es como culminamos con la revisión de nuestra evaluación de características del reproductor de video y audio Riddle Player. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.